Satelium, gestión de flotas por GPS. Hola, buenos días. Vamos a comenzar con esta webinar de informes en la que vamos a poder ver diferentes tipos de informes según las necesidades que tengamos. Bueno, ahora estamos en la pestaña de seguimiento, donde tenemos las unidades asociadas a la cuenta. Los informes van a depender mucho de los dispositivos que tengamos, de los sensores o datos que nos pueda aportar el equipo del vehículo. Entonces, no serviría mucho que tuvieses un informe, por ejemplo, de kilometraje de cambús o de sensores de puertas, por ejemplo, si no tienes instalado en el equipo el mismo sensor. Pero bueno, siempre está bien saber cómo se hacen los informes, porque si sabes hacer uno, al final sabes hacer prácticamente todos. Para esto haremos el seguimiento y, como bien dije, lo que vamos a ver ahora es informes. Entonces vamos a la pestaña de informes. Si no os aparece la pestaña de informes, venimos aquí y la marcamos. Por ejemplo, ahora estaría desmarcada, ya no nos aparecería arriba. Le daríamos aquí, marcamos y ya nos vuelve a aparecer. Vale, en informes, como veis, aquí hay varios informes, no hay límite, entonces podríamos hacer los que quisiésemos. Podemos probar o... bueno. Vale, para crear informe, le damos a crear. Esto ya lo pudisteis haber visto en el anterior webinar. Vale, aquí le ponemos el nombre que queremos que aparezca aquí. Muy importante no poner el mismo que otro, porque después, al elegir el informe, igual vamos a tener problemas, porque igual no son iguales los dos informes. Entonces, mejor tener bien claro qué nombre poner y que sea diferente al resto, para que después no haya dudas de voy a borrar este porque está repetido, y no es que esté repetido, sino que tenéis el mismo nombre. Vale, aquí ponemos un informe, por ejemplo, informe 1. Después, tener bastante claro cómo queremos que nos haga el informe. Por ejemplo, hay la opción de que te lo haga de unidad en unidad. También hay la opción que te lo haga por grupo de unidades. Esto significa que te lo hace, en vez de hacértelo de uno a uno, te lo iría haciendo de varios a la vez. Entonces, en vez de salirte un solo vehículo con los datos que queremos, te va a salir todos los vehículos que tienes o parte de los vehículos, según cómo tengas puesto los grupos de unidades, y dándote los datos de todos ellos, todos los que tengas dentro de esas grupos de unidades. Entonces, también hay opción de, por ejemplo, por grupo de conductores o por conductor, en caso de tener creado algún conductor en el usuario. Vale, vamos a hacer uno de unidad para que veáis rápido cómo se hace. Por ejemplo, después aquí en ajustes, por ejemplo, te da la opción a marcar si quieres que te ponga el mapa pintado a la hora de hacer el recorrido del vehículo. Por ejemplo, solo quiero que me marque los estacionamientos, pero no quiero que me pinte la ruta que ha hecho el vehículo por el mapa. Entonces, solo con esto yo los llegaría. O simplemente no haría falta marcar nada. También. Eso dependiendo de los datos. Si es un dato más bien numérico, en vez de el recorrido, no hace falta que te pinte el recorrido del mapa, por ejemplo. Si quieres que te lo pinte también, pues marcaríamos todos los mensajes en el mapa y recorridos, y también te pintaría el mapa. Como en esta prueba voy a hacer solo estacionamientos, con que me marque dónde ha sido el estacionamiento me llega. Después puedes hacer un filtro, por ejemplo, duración mínima de estacionamiento. Solo me interesa saber los estacionamientos de mínimo 1 minuto, por ejemplo.
Un minuto. Vale. Pues podemos poner el máximo también si queremos. Vale. Aquí nada más. Vamos a contenido. Vale, el informe rápido que vamos a hacer primero va a ser el de estacionamientos. Entonces venimos a nueva tabla. Elegimos el de estacionamientos. Vienen ordenados por letras. Vale. Estacionamientos. Por ejemplo, comienzo, el final de estacionamiento, la duración y la localización. Vamos a marcarlo. Vale, si queremos cambiar el nombre, podemos clicar aquí y poner lo que queramos. Después clicamos fuera y listo. ¿Que queremos mover la posición? Porque quiero ver antes la localización que el comienzo. Podemos arrastrar y lo vamos moviendo. Tal cual como los demás. En ajustes, por si queremos poner alguna especificación a la hora de hacer el informe, podemos hacer alguna anotación. Por ejemplo, la duración mínima. Vamos a ponerles un minuto también. Vale. Y en principio no haría falta nada más, así que vamos a probar a ver si sale bien. Por ejemplo, y vamos a hacerlo de una semana. Vale, esto sería un informe de una semana de este vehículo, porque solo me da la opción a elegir uno, porque lo hicimos de unidad. Y te dice todas las paradas que hizo, qué día y la duración. Por ejemplo, aquí, hasta aquí, aquí también, y te iría poniendo todas. Y esto sería básicamente un informe de estacionamientos así rápido. Ya ves que no tiene mucha complicación hacerlo. Como os dije, esto después se puede mover. Por ejemplo, si hubiese puesto primero localización, me aparecería aquí y después me aparecería comienzo, fin y duración. Vale, eso sería un informe. Vale, ahora en vez de que me aparezca solo uno, queremos que me aparezca en el mismo informe varios vehículos o toda la flota que tengamos de vehículos. Porque hay gente que tendrá un vehículo, pero habrá otros que tengan 40, 50. Entonces, quiere que en vez de andar uno por uno, quiere hacerlo de varios grupos a la vez. Entonces, así se ahorra tiempo. Vale, vamos al mismo informe para no crear otro. Tenemos aquí, vale, es el mismo, pero en vez de ponerlo por unidad, ponemos por grupo unidades. ¿Qué pasa? Que si cambias, si ya tienes uno creado y lo cambias, vas a borrar lo que tenías hecho. Entonces, ojo con eso. Igual os interesa más hacer uno nuevo que borrar el que ya teníais. Vale, le damos a aceptar y ya, bueno, veis que nos borró lo que teníamos y empezaríamos de cero otra vez. Bueno, el nombre es lo mismo. Aquí, como vamos a hacer la prueba del mismo informe, vamos a dejarlo igual. Contenido. En contenido vamos a hacer nueva tabla. Estacionamientos. Y aquí, bueno, ponemos lo que queremos que nos indique. Vamos a poner lo mismo que en el anterior. Y ahora vamos a poner algún ajuste. Por ejemplo, vamos a poner el de un minuto igual. Vale. Podemos poner alguna especificación, algún orden para que nos ordene de alguna manera. Por ejemplo, por unidad, por localización, por comienzo. Aquí podemos poner así, por ejemplo. Esto es para que nos ordene de arriba a abajo de alguna manera los datos que nos da el vehículo. Vale, podemos poner explicación total, por ejemplo. Podemos poner una numeración para que nos ordene del 1 al
al X de para tenerlo ordenado. Entonces, no sé, eso ya depende. Voy a poner marcado para que veas cómo queda, pero bueno, ahí ya cada uno como vea. Vamos a ver si salió bien. Vale. Vale, aquí tenemos el informe. Veo que hay varios. Vale, aquí saldría el informe. Vale, aquí veis que os aparecen todos los vehículos que hay ahora mismo en la demo. Pero bueno, como hay varios que no tienen mucha actividad, voy a quitar esos y así queda mejor representado. Vamos aquí, asignación. No. Vale, esto sí, lo dejamos así. Cambiamos esto, marcamos. Bueno, aquí os da la opción de elegir varios a la vez. Por si no lo sabéis antes, agregando objeto, os da la opción a ir añadiendo, por ejemplo, varios vehículos o varios grupos de unidades a la vez. Después, si queremos quitarlo, tenéis aquí la opción de eliminar. Vale, estos dos son los que me interesan ahora mismo. Entonces vamos a hacer así. Y veis que solo os aparece estos dos ahora. Vale. Os hice el informe de una semana anterior. Entonces, vale. Sería un informe de las paradas, bueno, estacionamientos que hizo el vehículo hace una semana. Estos dos vehículos. Entonces, por ejemplo, yo tengo solo dos vehículos en la flota de este usuario. Entonces, no quiero ir uno por uno a ver las paradas que hizo la semana pasada. Solo quiero verlo en un informe. Entonces, esta sería la manera, haciéndolo por grupo de unidades. Entonces, aquí tenemos los dos vehículos. Vale, como he puesto especificaciones, os lo va a agrupar. Entonces, si queremos ver dentro de estos 6 días todas las paradas que hizo, todos los estacionamientos que hizo, entonces le damos aquí a desplegar y os indicaría cuándo ha sido, el lugar y la duración en ese punto. Por lo que veis, lo he puesto para que os lo ordene por fecha. Entonces, veis que viene de fecha más antigua a la actual. Entonces, si queréis que sea al revés, en vez de que os ponga la actual de primera, sería viniendo aquí, vamos al informe, entramos en estacionamientos, en la tabla que tengamos creada, y en ajustes, veis que aquí lo he puesto por comienzo, es el tipo de orden que he puesto de menor a mayor. Entonces, cambiándolo, debería cambiarnos el orden. Vamos aquí, ok, guardamos lo que hayamos cambiado y claro, si no le damos a limpiar y volver a ejecutar, va a guardarnos lo mismo de antes. Le damos a limpiar, ejecutamos de nuevo y ahora debería ponernos en el orden que habíamos indicado. Por ejemplo, ahora nos lo pone al revés. Nos pone el más actual de primero y el más antiguo de último, dentro de este vehículo. Después tenemos el otro vehículo que nos indicará lo mismo que este, pero bueno, en el orden igual. Veis que marqué lo de numeración, nos dividirá en 1, 2, dependiendo de los vehículos que tengamos. Si tenemos 50, hasta el 50. Después dentro ya nos va poniendo el apartado 1, 1, 2. Eso es por si queréis ponerlo diferenciado de alguna manera, para que os quede un poco más visual. Vale, duración y localización. Informe básico que, bueno, no tiene mucha complicación. Tipo las columnas podéis modificarlas una delante de otra, entonces
no hay problema. Vale, ahora vamos a ir a otro tipo de informe, uno un poquito más complejo. Por ejemplo, si tenéis combustible conectado a, por ejemplo, un equipo que tenga conexión al CAN-bus, podéis también tener un informe del kilometraje que os marca la centralita o el combustible que os marca, la temperatura del motor, las revoluciones. Entonces, si queremos saber algún tipo de datos de esos, tenemos la opción también de sacarlo. Por ejemplo, a ver, tenemos aquí un informe. Este vehículo me da, eh, me da el total de consumo que hizo durante todo el trayecto que haya hecho este vehículo, durante todo el kilometraje que haya hecho, me da el consumo total que lleva. Yo, por ejemplo, tengo aquí un informe. Bueno, lo estoy haciendo por unidad, no por grupo de unidades, porque solo tenemos uno en la demo que nos dé datos de CAN-bus. En este caso os voy a dar los datos de un dato del CAN-bus. Si tenemos más datos, el proceso sería el mismo, pero los valores te va a dar diferente, evidentemente. No es lo mismo que te dé los datos de las revoluciones que los datos de el combustible, porque se va a medir igual, diferente, pero bueno, el proceso de crearlo es el mismo. Entonces, va a valer igual que os explique uno que os explique el otro. Vale, estamos aquí dentro de la tabla. Vamos a elegirlo por sensor, porque tenemos los sensores creados. Entonces, aquí dentro del sensor vamos a elegir en columnas lo que queramos que nos dé. Vamos a elegir la hora, el valor que nos va a dar el sensor, que es el dato que nos va a dar, y la localización, para saber en todo momento dónde está siendo dónde nos está proporcionando ese dato. Vale, en ajustes podemos marcar el total para que no tengamos que ir por posición sumando. Entonces directamente abajo ya nos va a decir el total de los datos que nos da en toda la tabla. Después podemos dividir, si tenemos varios sensores, no solo uno, nos da la opción a que nos lo ordene en filas, que nos ordene todo seguido, o si queremos dividirlo en varias columnas. Entonces podemos poner en una columna el sensor de revoluciones, en otra columna el sensor de combustible, en otra columna el sensor de temperatura de motor, por ejemplo. Yo voy a ponerlo así porque siempre queda mejor tenerlo en varias, yo para mi gusto, en varias columnas, pero bueno, como solo hay un sensor de que vamos a hacer ahora mismo el informe, daría igual, pero bueno, siempre está bien marcarlo por si algún día queremos modificar el informe y añadir uno más, algún sensor más, por ejemplo. Lo tengo puesto o para todos los mensajes que te va a dar en todos los datos que te da el módulo, que va a ser normalmente en recorrido es de 30 segundos o 10 segundos, dependiendo de cómo lo tengamos configurado, o igual más, o igual un minuto. Los datos, como muchos datos a la vez, vamos a ponerlo que nos mande los datos cada 60 minutos, cada hora. Así queda más visual. El sensor sería este, el consumo de combustible. No hay por qué ponerlo todo completo mientras se pongan los asteriscos delante. Por ejemplo, si tuviese solo un un sensor de consumo, si pongo cons, por ejemplo, y pongo el asterisco después, nos valdría igual. Después, como no queremos poner ninguna anotación más, vamos a dejarlo así, guardamos, quedaría aquí el informe guardado y, bueno, podemos hacer asignación, por ejemplo, a este, listo, vale. Ahora tenemos aquí el informe, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo de hoy, por ejemplo. Vale, y esto es lo que lleva consumido en todo lo que anduvo este vehículo. En todo el trayecto desde que se compró el vehículo, desde que se compró, no, igual ya anduvo antes
de que se comprara, pero bueno, todo lo que lleva de vida este vehículo lleva consumido unos 4.154 actualmente. Lo tengo dividido por horas. Importante. Si quiero cada 30 minutos, también valdría igual. Entonces, de hora en hora me va dando los datos en ese momento del consumo de este vehículo. Entonces, si por ejemplo queremos ponerlo menos tiempo, venimos aquí, ajustes, y por ejemplo podemos poner 30 segundos. Digo 30 segundos, 30 minutos. Ok, guardamos y ejecutamos de nuevo. Vale, y aquí veis que los datos nos va a dar igual, pero de 30 en 30. Este vehículo, por lo que veo, anduvo poco, entonces poco ha consumido hoy. Entonces veis que empezó a lo largo del día con 4.152, sí, subió hasta 4.155. Poco anduvo hoy. Vale. Limpiamos y miramos otro tipo. Por ejemplo, si queremos añadir una gráfica, teniendo los datos de por ejemplo, revoluciones, vamos a mirar. Podemos hacer una gráfica de el máximo de revoluciones o viendo el pico de revoluciones y el mínimo que puede tener a lo largo del viaje. Entonces yo tengo aquí una gráfica creada, le damos a la herramienta y elegimos, nombre podemos poner el que queramos para diferenciarlo. Después en tipo elegimos según lo que tengamos creado en el sensor, diferente vehículo. Podemos elegir todo esto: tema de consumo, tema de kilometraje, nivel de combustible, revoluciones, que es el que voy a hacer yo ahora, también algún sensor específico de libro ocupado, temperatura de motor, por ejemplo. A mí me interesa esto ahora mismo. Al final es lo mismo, la creación es igual, solo que eligiendo el que nos interesa. Pues opciones avanzadas. Te da la opción a que empiece a contar el informe desde cero o no hacerlo. Entonces, si empieza, por ejemplo, puede empezar en 900 de revoluciones y no nos interesa. Nos interesa que empiece desde que está a cero. Entonces podemos marcar aquí a cero. Después la máscara del sensor. Ponemos el sensor del que queremos que nos haga o que nos dé los datos, que en este caso es el de RPM. Si no sabemos los sensores que tenemos, podemos verlos en la unidad, o deberíamos poder verlos. Entonces venimos aquí en la unidad y en sensores te va a indicar todos los sensores que tienes creados en el vehículo. Eso sí, no vas a poder modificarlos. Esto es en caso de no tenerlo creado y tengamos, por ejemplo, tenemos CAN-bus y nos está dando datos queremos datos de revoluciones de motor, ¿no? Por ejemplo. Pero no lo tenemos creado. Esto nos tenéis que avisar a nosotros. No podéis crearlo vosotros. Entonces, esto nos avisáis a nosotros lo creamos y después, con el nombre que tengamos puesto, vosotros lo añadís en el informe en la hora de poner la máscara del sensor y ahí nos daría los datos. Vale, seguimos aquí, venimos aquí, gráfica y ajustes. Vale, tenemos esto creado, entonces ahora tenemos todo guardado. En este informe tengo dos tablas dentro, entonces primero va a aparecer la que hice antes, que es la de combustible, y si queremos cambiar de tabla, venimos aquí. Por ejemplo, puede tener diferentes tablas, puede tener 10, 15 tablas el mismo informe, pero para ver los diferentes datos tenemos que venir aquí e ir cambiando, no te lo va a poner todo en el mismo. Después a la hora de imprimir sí que te lo va a poner todo seguido. Te va a poner primero el de combustible y después siguiendo el de la gráfica y después el siguiente.
así sucesivamente. Vale, ahora la gráfica, veis que tenemos aquí, hemos puesto el nombre de la gráfica y solo nos va a dar los datos de revoluciones por minuto que tenemos aquí. Si tenemos algún dato más, nos lo va a aparecer, en vez de solo este número, nos lo va a aparecer con varios. Entonces, revoluciones te va a aparecer a lo largo del día, empieza desde las 00, desde las 00 hasta las 8:30, este vehículo no ha andado. Entonces, revoluciones, no hay nada. Después ya sí que veis que con la rueda del ratón, dándole a acercar, podéis ampliar la gráfica. Si vamos a reducir también, podemos alargarla. A ver. Y esto es, por ejemplo, te lo va dividiendo. Si vamos moviendo con el ratón, poniendo en cada punto, os va diciendo en cada punto los datos que obtuvo. Y bueno, la tabla los va a hacer por revoluciones por minuto. Y así vais a poder ver, por ejemplo, en este caso, los datos de las revoluciones durante el viaje del vehículo. Veis que de máxima tuvo aquí unas 2.200 revoluciones, 2.300 a lo largo del viaje. Entonces no va tampoco muy revolucionado el coche en este caso. Veis, por ejemplo, esto sería un viaje que hizo, esto tuvo que ser otro viaje, después de esta hora, desde las 9:15 hasta las 10:30 no se volvió a mover, y después otro viaje. Y bueno, aquí veis que se corta aquí porque desde que ejecuté el informe, lo ejecuté en movimiento, entonces cuadró que estuvo en esta parte. Si lo ejecutara y estuviese parado actualmente cuando lo ejecuto, sería, por ejemplo, así, estaría a 0. Y esto es básicamente unos tipos de informe que al final se van a hacer todos igual, solo que como unos vehículos, dependiendo del dispositivo que tenga creado o no, te va a dar más datos o menos. Puedes hacer el informe, pero no te va a dar los datos porque no tienes creado el sensor o los datos esos. Entonces, ahí ya depende del dispositivo que tengas en la aplicación. Vale, veo que hay aquí alguna pregunta. Sí, por inducción, sí, se puede tanto por pinza o hay en algunos casos que también se puede conectar directo. Entonces, lo más recomendable siempre va a ser en tema de conectarlo por centralita, siempre conectarlo a la pinza. Eso va entregado en el mismo dispositivo, la pinza. Hay una pinza que se puede agarrar por bridas para que siempre quede más sujeto. Entonces, en principio, el tema de CAN bus va casi siempre por pinzas, a no ser que tenga una conexión ya más a tacógrafo, que puede ir también conectado directamente detrás del tacógrafo. Pero bueno, normalmente suele ir por pinza. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, el tema del CAN bus, normalmente tema de turismo, furgonetas y camiones, suele ser igual, suele cogerse siempre de la centralita, solo que cambian los cables. No siempre son los mismos cables dependiendo del modelo de vehículo y bueno, y dónde esté ubicado, claro. Porque hay unos que lo tienen la centralita debajo donde está el OBD, a la izquierda de todo. Hay otros que lo tienen en la zona del copiloto. Entonces, los camiones suelen tener más a la vista, más fácil de instalar. Pero bueno, dependiendo del modelo del vehículo tal, hay unos que te pueden aportar más datos de CAN bus y hay otros que te pueden aportar menos. Por ejemplo, hay vehículos que te aportan todo menos el nivel de combustible y hay
Otros que te dan todo, hasta más datos que el nivel de combustible, igual te da el número de chasis y todo. Entonces, eso dependiendo del modelo de vehículo, cuanto más nuevo sea, los antiguos, del 2006 para atrás, suelen ser más complicado obtener datos de Cambus. Entonces, eso todo depende del vehículo. No sé si hay una pregunta más. Vale, en principio no veo que haya ninguna más, entonces vamos a proceder con acabar la webinar. Y bueno, en las futuras webinars se explicarán, igual no estoy seguro si se van a hacer de informes, se puede hacer de otro tipo de informes según las necesidades que pidáis. A ver, me preguntan si se pueden programar todos los informes para que te lleguen al mail. Sí, eso en otros webinars anteriores se explicó. Eso es creando por ejemplo, tenemos aquí el informe creado y queremos que nos llegue al correo. Entonces, ahora mismo aquí no está puesto la tarea, la pestaña de tareas. Tendríamos que venir aquí, marcarla y ya nos aparecería aquí tareas, ¿no? Entonces, una vez puesto aquí lo de tareas, le damos a crear, elegimos enviar informe por email, siguiente, elegimos el tipo de informe que queremos que nos llegue, el tipo de formato, PDF o Excel. Después nos da la opción de que nos lo envíe comprimido o no. Si queremos que nos llegue un enlace del mapa o el mapa pintado en el informe. Después la opción de el tiempo que queremos que nos llegue el informe, si queremos que sea de un día, de una semana. Entonces aquí nos da la opción. Por ejemplo, si queremos que nos llegue del día anterior siempre, ponemos de un día atrás. Después elegimos a los correos que queremos que nos llegue, si queremos que sea 11, 44, ahí ya los que queramos. Si no tenemos ninguno marcado, ningún correo, no nos va a dejar seguir al siguiente punto. Pues elegimos el vehículo que queremos que nos llegue el informe. Siguiente, el nombre que nos va a poner en el correo para que nos llegue. Después nos da la opción de poner una hora, a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, por ejemplo, o cada X tiempo, cada 20 horas que nos envíe el informe, por ejemplo. Si marcamos esto. Cada 10 horas. Y después sería, bueno, aquí activada. Y si queremos poner alguna limitación de tiempo, por ejemplo, que solo nos llegue los lunes o los domingos, o sí, podemos marcarlo ahí. Y después OK, nos lo guardaría y nos aparecería aquí. Y ya según se vayan ejecutando, nos va llegando al correo. Entonces, vamos a borrar porque no quiero que me lleguen correos y listo. Respecto a la mercancía, cadena de frío e información proporciona el sistema. Sí, el tema de temperatura, hay la opción también de conectarlo a termógrafo, el dispositivo, dependiendo del dispositivo que se elija. Hay dispositivos que se pueden conectar al termógrafo, a la cadena de frío también, y también se pueden añadir sondas. Entonces podemos comprar un equipo por ejemplo, que tenga conexión a sondas de temperatura. Esas sondas las ponemos a lo que viene siendo al remolque del vehículo, a la parte de atrás del vehículo o cerca de la máquina de frío, y nos va a dar también los datos de temperatura. La conexión al termógrafo también te va a dar, claro, evidentemente la temperatura que te da el termógrafo, y la cadena de frío igual. A la hora de notificaciones, siempre queda mejor el tema de la zona de temperatura, pero bueno.
los datos los vas a obtener siempre con la conexión. Si lo conectas al termógrafo y a la cadena de frío, te va a dar los datos de la cadena de frío y del termógrafo. Ahí no hay duda. Si te marca 20 grados el termógrafo, te va a marcar 20 grados en la aplicación. Eso es creando un sensor, como los del Camus, igual. Se crean los sensores de temperatura que te puede aportar el termógrafo y es lo que te va a dar la aplicación. La zona de temperatura es un sensor que vendemos aparte, en el que va conectado a una entrada digital del equipo y te va a aportar la temperatura que capte el sensor en ese momento. Entonces, se puede dar un acceso al cliente a la plataforma para que vea la ubicación y la temperatura de su carga. Sí, se puede dar acceso. Por ejemplo, hay una opción aquí del localizador en el que puedes crear un enlace al cliente o la persona que queráis con una vida útil que pongamos aquí, por ejemplo, de un día, 3 días, minutos, horas, y del vehículo que queráis, sea de uno o sea de varios. Y después, según los sensores que tenga creado, va a poder ver el sensor o no. Entonces, si tenéis sensor de temperatura, os va a poder dar también la temperatura en ese caso. Entonces, marcamos uno, por ejemplo, le damos OK y ya que tenemos el enlace creado. Entonces, una vez tengamos el enlace, abrimos el enlace y nos llevará a un mapa en el que os va a aparecer el vehículo y los datos que tiene en ese momento. En ese caso sería la temperatura y tal. Y también, bueno, os da la opción a hacer el recorrido de ese vehículo durante la vida útil que le hayáis puesto. Si le ponéis 20 minutos, solo va a poder acceder a la aplicación en esos 20 minutos. Después de esos 20 minutos, por mucho que clique en ese enlace, no va a poder entrar ni ver nada del vehículo. ¿Alguna pregunta más? Vale. Cualquier duda, siempre nos podéis mandar un correo o llamarnos y la intentamos resolver. Y si no, hay varias webinars que ya se han hecho anteriormente en el que explica lo que he explicado yo, pero más detallado. Por ejemplo, de tareas, lo explica más detallado. El tema del localizador que acabo de explicar ahora, también más detallado. El tema de notificaciones también más detallado. Entonces, si os revisáis las otras webinars, podéis os puede quedar más claro los que os acabo de explicar así rápido. Y si no, siempre llamando o tal. A ver, otra pregunta. ¿Se puede poner un sistema anti-colisiones, un buzzer o sirena con sensores de puertas? Sí, a ver, todo tipo de sensor se puede poner en el dispositivo. Todo lo que se viene siendo una entrada digital, todo lo que se pueda conectar a una entrada digital se puede conectar al dispositivo. No se pueden conectar 5, 6, 7 sensores a la vez. El dispositivo tiene las entradas que tiene. Tiene tres entradas digitales. Si puedes, 4 entradas digitales se puede, dependiendo del dispositivo que se obtenga. Dependiendo, bueno, si quieres, por ejemplo, un sensor, un buzzer, por ejemplo, para que te suene cuando salta algún tipo de alarma en el vehículo, por ejemplo, un buzzer me lo estoy inventando, un buzzer que te salte cuando se abre la puerta. Entonces, si tienes un tipo de sensor en el vehículo que te da un positivo cuando se abre la puerta y tú tienes conectado ahí el buzzer y tú tienes conectado la entrada digital a ese buzzer, te va a saltar el buzzer por ejemplo, se ha abierto la puerta y hasta que se cierre no va a parar de sonar.
Eso es un ejemplo. Sensores de puertas igual, es lo mismo. Si tienes conectado la entrada digital a un sensor de puertas y se abre la puerta, te va a notificar que la puerta se ha abierto. Si hay la opción de, si tenéis contratada alguna central de alarmas, este, este aviso te puede generar una notificación que llegue tanto a ti como a la central de alarmas. Pues ya la central de alarmas te avisaría a ti o al conductor o a quien vea oportuno, a la policía en ese caso. ¿Alguna pregunta más? Vale, lo que os digo, cualquier otra duda, si queréis, podéis mandaros un correo y la intentamos resolver. Acabamos la webinar por hoy y nos vemos en futuras webinares. Ven, hasta luego. Satelium. Gestión de flotas por GPS.